Diego Muñoz. Vamos a revisar, sin complacencias, el momento histórico que vive México. Nuestra brújula será el marco teórico de Luis Arizmendi sobre la crisis epocal del capitalismo y también otra lectura que hemos analizado en clase, que es el análisis de Jorge Gantiva sobre los progresismos. La pregunta que nos convoca es muy puntual y no admite respuestas simples. Según la clasificación de Arizmendi, ¿en qué categoría exacta se encuentra México bajo la llamada Cuarta Transformación? Permíteme, si vamos a ser honestos, tenemos que recordar desde dónde venimos. Felizmente ha sido muy claro en 2017, México no era un estado fallido cualquiera, sino era el prototipo de la subordinación global y de la tendencia neoautoritaria, necropolítica y entrega total de recursos estratégicos. La pregunta de hoy más bien sería, ¿realmente rompimos esa estructura o solo cambiamos la narrativa o perspectiva? Muy bien, bueno, este es el punto de partida y aquí Arismendi distingue tres tipos de estados que intentan salir de pues esta esfera neoliberal. En primer lugar tenemos al posneoliberalismo específico, como lo fueron principalmente Bolivia o Venezuela en su momento, abiertamente antiimperialistas y con horizontes postcapitalistas. En segundo lugar tenemos al posneoliberalismo circunscrito, y aquí podemos ver casos como Brasil de Lula o Argentina de los Kirchner. Estos intervienen en la economía, pero no rompen con la lógica del capital global. Y por último, tenemos al posneoliberalismo en vivo. Aquí conviven tensiones neoliberales y antineoliberales sin resolverse. Bueno, yo personalmente difiero de la visión pesimista que coloca a México en una ambigüedad, y esto lo hago porque sería ignorar un cambio político que ha estado bien marcado en el antes y en el después. Yo sostengo que sí, efectivamente hemos transitado de a un posneoliberalismo circunscrito, y esto es porque pues el Estado de cierta manera ha recuperado su función de intervenir más que nada para frenar la devastación social que habíamos estado sufriendo, por lo que ya no somos ese estado neautoritario que solo gestionaba la muerte. Ahora hay de verdad un intento por recuperar esa soberanía, y aunque ha sido limitada, tal como Arismendi lo describía en ciertas lecturas que se compartieron, se deben de buscar contrapesos, efectivamente, pero sin romper totalmente con el mercado. Circunscrito, perdóname, pero seamos honestos, Arismendi define la subordinación global por medio del control de los núcleos estratégicos como son la tecnología, la energía, los alimentos y la banca. Revisamos los datos con frialdad. La banca en México sigue siendo extranjera en un más del 90%. Nuestra independencia en la tecnología es completamente absoluta, ya que pagamos una renta tecnológica brutal al norte global. Y aunque se logró rescatar Pemex de cierta manera, seguimos atados a la lógica extractivista para financiar el desarrollo. Yo argumento que estamos en una ambigüedad neoliberal. La que sigue, por favor. Bueno, yo coincido con la parte de la crítica, que fue una matriz importante que introdujo Jorge Gantiva, donde habla que hay un segundo ciclo progresista, que ya no es revolucionario, sino limitado, ya que evita las confrontaciones radicales. El gobierno de la 4T encaja perfectamente aquí, porque hace reformas que hay como una movilización radical, pero del primer ciclo. Es un progresismo en su laberinto buscando salidas dentro del orden jurídico vigente. Ok, bueno, ahora pasemos de la macroestructura a una política concreta. Y aquí vamos a analizar el programa insignia que yo creo que todos conocemos, el cual es la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Aquí tenemos un contexto rápido donde aclara en qué consiste, cuáles son sus objetivos y la ayuda en sí. Y aquí me gustaría hacer una pregunta, que ¿es esto asistencialismo neoliberal o más bien es el germen de algo nuevo?
Bueno, aquí los datos claves es el modelo neoliberal focalizada, solo para el pobre extremo. Aquí simplemente es para controlar la pobreza, no para eliminarla. La 4T hizo este programa universal y constitucional, que este programa fue dirigido a personas de 65 años o más. Esto es un aproximado de 12,3 a 12,14 millones de beneficiarios en el 2025. El monto es de 6,200 pesos bimestrales por persona y se amplía a una cobertura de 5,6 de millones, que eso inició en el 18 y ahora en el 2025 se amplía a 12 millones. Yo de manera personal sostengo, de acuerdo al programa que comparte el compañero, que pues sin duda sí se trata de una ruptura, ciertamente, porque ahora el sujeto deja de ser reconocido por su productividad o por su utilidad que fungía en el mercado y pasa a ser ahora reconocido por la dignidad humana que desempeña. Y pues eso nos aleja del autoritarismo que desechaba a la gente como el excedente. Entonces, ese es un quiebre profundo con la lógica neoliberal y ahora es el uso de la renta nacional lo que va a suceder es que se va a repartir a las mayorías y aunque ciertamente pues llega a ser insuficiente, pues sí no sustituye que sea una reforma integral del sistema de cuidados. Y pues negar que su carácter es transformador, pues es reconocer efectivamente este cambio del que hemos estado siendo partes. eh, y pues aunque no elimina este tipo de iniciativas, el capitalismo, pues sí cuestiona una de sus premisas centrales, que es que no solo quien produce valor en el mercado durante cierto tiempo, pues merece vivir con dignidad. Un momento, no romanticemos. Sí, es universal y eso es mejor que nada, pero ¿esto cómo se va a financiar? Se financia por medio de la austeridad y con una renta petrolera. No hay una reforma fiscal progresiva a los grandes capitales. Además, Arismendi es muy claro, el verdadero posneoliberalismo busca construir poder popular y autogestión. La pensión es una transferencia individualizada, automatiza a la gente. Esta no va a crear comunidad, no crea consejos productivos, es dinero para consumir en el mismo mercado capitalista que nos explota. Es un alivio, sí, pero no es una transformación estructural del sistema. Ok, sin duda el debate es muy intenso y extenso, pero pues el tiempo nos obliga a hacer síntesis. Bueno, si México quiere salir de este laberinto y pasar de la ambigüedad a lo circunscrito, o lo circunscrito hacia un desarrollo soberano real, ¿cuáles son los grandes retos? Bueno, el primer reto lo conocemos como soberanía alimentaria y tecnológica. Como vimos en los textos, Ecuador y Bolivia lograron reducir su dependencia alimentaria apoyando a la economía campesina. México, como prototipo de subordinación, contamos que importa el 46% de sus alimentos. El reto es que programas como Sembrando Vida logren realmente la autosuficiencia y no solo los paliativos y tecnológicos, sino dejan de ser ensambladores para producir conocimiento. Y en caso de la soberanía real, pues tenemos que los esfuerzos de Pemex y CFE. Bueno, el segundo gran reto lo vamos a identificar con la geopolítica y esto es así porque ejercer soberanía en condiciones de la proximidad que mantenemos, sobre todo cuando México es un país periférico, que no es cualquiera, sino es un país estratégico que está inserto más que nada en la órbita y comparte directamente el espacio con Estados Unidos, tanto económica como comercial y políticamente. Entonces, nuestra inserción de cierta manera no ha sido libre, sino ha sido una condición histórica que se ha ido heredando con el tiempo. Entonces, esto delimita severamente el margen, pues, de maniobra del Estado mexicano para efectivamente trascender en cualquiera de las esferas. Entonces, justo como señala Gantiva, el reto no es romper con ese marco, porque pues efectivamente sería estar en la cuerda floja. Entonces, se debe construir un contrapeso y esto sería lo más viable a través de impulsar una integración latinoamericana.
El reto más importante es brutalmente honesto, superar el estadocentrismo. Por una parte se puede ver que nosotros dependemos muchísimo por medio de la banca, la tecnología, la energía y los alimentos, como se mencionó anteriormente. Gantiva también nos advierte sobre la estadolatría. La que sigue, por favor. Que es creer que todo se va a resolver desde el Palacio Nacional, lo cual es un error. Necesitamos transitar hacia lo que Arismendi llama transcapitalismo, fomentar la autogestión, los consejos comunales y el poder desde abajo. La que sigue, por favor. Y finalmente, si la 4T no empodera a la sociedad organizada, cuando cambie el gobierno, todo se puede llegar a revertir. Bueno, pues fue una gran síntesis y solo me queda decir que México se encuentra en un momento de tensión histórica. Hemos dejado atrás la etapa oscura del neoautoritarismo, pero avanzamos en un frágil equilibrio del posneoliberalismo con límites, siempre bajo la amenaza de una subordinación en las dinámicas globales. Y pues no queda más que decir que el futuro está abierto y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. 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 Gracias.